Muy buenas, Ciudad del Plata. Le damos la bienvenida a un nuevo podcast. En este caso estamos con la licenciada en nutrición Giovanna. Vamos a estar hablando de la nutrición en general para entrar un poco en tema, entrar en calentamiento, pero en el futuro, si les gusta, nos pueden dejar en comentarios si podemos hablar de algún tema en particular que a ustedes les guste o que estén interesados. Así que sí, bienvenida. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Obviamente es un placer poder participar con ustedes y bueno, estamos abiertos a dar información. La primera pregunta es, ¿qué es realmente la nutrición y por qué es tan importante en el día a día? Bien, la nutrición es cómo el cuerpo utiliza lo que le damos de alimento, lo que absorbe y nutre al cuerpo. Nosotros nos nutrimos para diferentes funciones, el cuerpo absorbe los nutrientes precisamente de los alimentos que nosotros ingerimos y las utiliza para diferentes funciones, como puede ser el funcionamiento de los órganos, de las hormonas, reparar tejidos, un montón de cosas, la energía obviamente, por supuesto que sale de lo que nosotros comemos y de lo que nos nutrimos, es eso que el cuerpo absorbe de lo que comemos, eso es la nutrición. Es como la gasolina de Es nuestro... como Claro, es como el combustible, lo que le da el combustible a ese motor del cuerpo. ¿Y qué diferencias hay entre alimentarse y nutrirse? Bien, alimentarme es el acto de comer. Cuando yo como, me alimento. Alimento, por ejemplo, según el reglamento bromatológico uruguayo, es toda aquella sustancia, todo lo que yo ingiero, ¿tá? Exceptuando los medicamentos, por supuesto, y esas cosas, pero en estado líquido, sólido, más procesado, menos procesado, todo lo que yo ingiero es alimento. La nutrición o el nutriente es lo que mi cuerpo absorbe. Por ejemplo, ahí bueno, hay cosas que se entran como a discutir. Si yo como, por ejemplo, un paquete de galletitas, es un alimento, ¿no? Porque es algo que yo estoy ingiriendo, me estoy Te alimentando. llena la panza, o Claro, sea, ahora no me psicológicamente. estoy nutriendo, o sea, ¿qué me está nutriendo? Realmente mi cuerpo de ahí nutriente va a sacar poco, entonces es poco nutritivo, pero es un alimento. Claro. Otra cosa que da como mucha controversia es el tema, por ejemplo, de una bebida alcohólica. Si yo me guío por la definición de alimento, y bueno, es una sustancia líquida que yo ingiero a mi cuerpo que tiene calorías. Entonces es un alimento y sí cumple la definición de alimento. Claro. Ahora, todos sabemos que de repente el alcohol no es algo, no es un buen alimento, o sea, No. pero bueno, hay cosas que cumplen la definición, pero bueno, después hay que ir un poquito más allá para decir si, bueno, si son alimentos o no son alimentos, si nutre o si no nutre. Entonces, en resumen, la nutrición es todo lo que nos da, El nos cuerpo aporta absorbe, exacto, para que para funcione generar, bien. exactamente, generar energía y un montón de cosas más. Más o menos al principio lo hablamos, pero ¿en qué influye en la energía y en el estado de ánimo y la productividad esto de la nutrición? Sí, influye muchísimo cómo me alimento y cómo me nutro en todos los procesos que mi cuerpo va a hacer durante el día. Está comprobadísimo que un buen desayuno, por ejemplo, completo en nutrientes, con proteínas, con fibra, con vitaminas, con minerales, ayuda a estar más concentrado, a tener más energía durante el día, que eso significa que estoy menos cansado, o sea, cuanto mejor me nutro, más me nutro, mejor me alimento, mejor voy a rendir en el día. Claro, eso igual de ese tema de los desayunos medio uruguayos, medio sospechoso, lo vamos a hablar un poco después, Sí, hay pero de va a estar un todo. poco ese tema Sí. de, bueno, nosotros no optamos por el mejor desayuno en realidad. Hay de todo, hay de todo. Sí. ¿Y cómo sería cómo sería una dieta promedio en un uruguayo? O sea, ¿qué hábitos positivos y negativos tenemos en nuestra Bien. nutrición? Los uruguayos Alimentación. tenemos, sí, tenemos cosas positivas. El uruguayo, por ejemplo, come mucha carne, ¿tá? O sea, en Uruguay hay un Sí, consumo altísimo de carne y tenemos buena calidad de carne, ¿tá? A diferencia de otros países en el mundo, nosotros tenemos variedad de carne, si bien, por ejemplo, el consumo de pescado es muy bajo, sí, hay disponibilidad de pescado, ¿tá? Nosotros culturalmente no tenemos mucha costumbre de comer pescado, pero hay, claro. capaz que no sé si en todos los rincones del país, pero en muchos lugares hay Capaz que si no disponibilidad. lo comemos porque no queremos, no porque no tenemos la Exactamente. oportunidad.
y la calidad de las carnes es buena. Como negativo, tenemos un alto consumo en todo lo que es harinas, panificados, ultraprocesados, muy poco consumo, te diría que la mitad de lo que el Ministerio en realidad de Salud Pública recomienda, lo que son frutas y verduras, Claro. que es de donde sacamos la mayor parte de las vitaminas y los minerales. Y no hay y eso que somos un país, bueno, ganadero, pero también agricultor. Exactamente, Entonces, sí. Y bueno, ahí ya después entramos en el tema de la disponibilidad y el acceso. Tenemos buen acceso físico, por ejemplo, los alimentos llegan a todos lados. Ahí es un poco más discutible el tema del acceso económico, claro, capaz. sí. Pero bueno. Y es cierto, por eso que estamos hablando de las harinas, del alto consumo, Sí. es cierto que el pan, la pasta y las harinas son malos, o sea, ¿por qué serían malos? Sí, hay como esa costumbre desde un tiempo por acá a ponerle bueno y malo a Sí. determinado alimento. Tal cosa es buena y tal cosa es mala. Bueno, hay que ver para quién es malo ¿Y para y qué? en qué circunstancias es malo. Yo siempre digo, hay una frase que anda siempre por las redes sociales que dice que el lobo siempre es en el malo, el Sí. cuento de Caperucita. O Claro. sea, claro, para ella Siempre, capaz que sí que es malísimo, pero esto es lo mismo. Bueno, las harinas son malas, pero ¿para quién son malas? ¿En qué circunstancias son porque en malas? realidad si te pones a pensar, es un alimento que viene de hace muchos siglos. Exacto, y que te da energía. Capaz que sí, lo que no es bueno son los excesos, y eso Claro, va para todo, no solo para las harinas. Uruguay tiene un muy alto consumo de todo lo que es panificados y harinas, sobre todo blancas, que son las refinadas. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una harina integral que tiene fibra, que aporta minerales, no tiene nada de malo. Lo que siempre, como decimos absolutamente con todo, en su medida. O sea, en exceso y sí todo va a ser malo, claro. pero no hay por qué ponerle malo o sacarlo, y menos ahora que está como esto de moda de restringir cosas y de sacar grupos de alimentos. No, todo tiene su función. O sea que en resumen, No, para no hay cerrar, no hay nada no hay malo. nada malo, o sea, en No, realidad va en el en el contexto de cada contexto de cada uno, uno. para qué uno lo utilice y cuál es su contexto a nivel salud también. Después hablamos de determinadas patologías en donde determinados nutrientes se controlan un poco más, como Claro, puede ser una diabetes. o sea, Pero hablando en celíaco. personas sanas, No es malo. no hay nada por qué sacarlo porque sea malo. Bien. Y esa frase de que si comes de noche te engorda. ¿Qué Sí. opinas de eso? Nada, no, nada. O sea, no hay un horario del día que engorde para comer. Eh, el tema de engordar o adelgazar, o la suba o baja de peso, tiene que ver con la cantidad de calorías que yo como en el día. Si yo como más calorías de las que mi cuerpo necesita o Hay que gasta, voy engordar. a subir de peso. Si yo como menos, voy a bajar. El horario en que coma esas calorías no va a cambiar. Sí hay una realidad, es que los uruguayos culturalmente tenemos la costumbre de cenar como muy Muy tarde. fuerte, comidas muy calóricas, y muy tarde, a lo que sería lo ideal biológicamente, que sería, bueno, cenar lo más temprano posible, cenar más liviano, porque de noche, bueno, el cuerpo usa menos energía, hace otros procesos, el metabolismo es más lento, la digestión es más lenta. Entonces, bueno, si yo ceno temprano, 2, 3 horas antes de acostarme, y comidas más livianas, mi No cuerpo va a pasa nada. funcionar mejor. Pero no tiene nada que ver con el subir o bajar de peso. Eso está 100% ligado a las calorías que yo consuma durante todo el día. Sí, yo he escuchado también de que si vos consumís los alimentos más temprano, también tenés más horas de día para quemarlos o en funcionamiento, que si no comes nada en todo el día, llegas de noche de trabajar, te comes todo. Primero que Exactamente. nada, tu cuerpo no funcionó bien porque no tuviste nada de alimentos nutritivos en el día. Exacto, Sí, seguramente vas a tener un día muy cansado, no vas a tener energía, y lo que hablábamos de que de noche vas a hacer que el cuerpo gaste su energía en funciones que de repente debería estar haciendo otra cosa. claro. Y hablando un poco de eso, y también volviendo al tema del principio, Sí. el tema de los desayunos. O Ujú. sea, y también de la alimentación en general. O sea, ¿qué mitos existen sobre el mate? Cómo en realidad funciona en nuestros desayunos. Sí, mitos hay miles.
¿tá? Y bueno, un poco más ahora también con este tema Con el mate no te meto. de las redes sociales y como que bueno, hay muchas cosas que de repente a alguien le funcionó en determinada circunstancia y contexto, entonces como que lo comparte y ahí ya lo empieza a hacer todo el mundo. Y bueno, y ahí empiezan a surgir un poco los mitos de que tal cosa es buena para, como que algo general y en realidad es que a alguien le Claro. funcionó en esa circunstancia y bueno, y después se Y capaz expandió. que a esa misma persona después ya ni siquiera le funciona. Exactamente. Y el mate particularmente es algo muy cultural nuestro, o sea, es parte, bueno, un poquito como hablábamos contigo al principio, de que la alimentación no es solo para nutrirme, yo no como Claro, solo para llenarme. La alimentación tiene diferentes roles, en donde uno sí es la nutrición, el otro es el social y el cultural, donde si yo voy a invitar a alguien a mi casa, lo primero que pienso es qué voy a hacer para comer. claro. Si nos vamos a juntar, lo primero que vamos a pensar es, Y bueno, vamos a es dónde comer. vamos y generalmente va a ser un lugar que haya algo para comprar de comida. Si no te sentís mal todavía. Exactamente, o vas a la casa de alguien y dices, bueno, ¿qué llevo? Algo para comer. Entonces, el alimento está siempre en sociedad y eso es algo que se tiene que cuidar también y, y es súper importante. Y el mate pertenece a eso, es algo que se comparte Y y súper social. claro, y está bueno, ¿tá? Y también tiene sus nutrientes, vamos a decir. Lo que sí, siempre hay que cuidar que no me sustituya comidas, como yo siempre digo, o sea, está bien para acompañar, bueno, el desayuno, la merienda, si quiero tomar un mate, pero bueno, lo que no debería pasar es, bueno, yo dejo de comer porque tomo mate, Claro. o tomo mate y ya no como más nada, no O almuerzo, alargo el mate hasta las 12 para que, para no exactamente, almorzar y almuerzo a las 4, ponele. exactamente, porque me quita el hambre, también me quita el apetito. Eso es lo que no estaría bien, no, o sea, no sustituye las comidas, ¿tá? Pero como acompañamiento o como compartir, sí, está Sí, buenísimo. capaz que en la mañana si te querés desayunar un mate, pero Pero métele comelo, algo. ahí está, claro, que acompañe lo nutritivo, vamos a decir, y lo que tenés que desayunar, que no Claro. te sustituya una cosa por la otra. Y después, bueno, hay mitos como que tal yerba adelgaza o que Eso es eso, todo falso, claro, ¿no? eso no, Es no, el mate no marketing. es mágico, no, no adelgaza, y ya te digo, no está bueno que sustituya las comidas. Capaz que si adelgazás tomando mate todo el día, en realidad es porque no estás consumiendo calorías y no porque el Exactamente, mate te porque te esté estás, adelgazando. claro, te estás sustituyendo las comidas, entonces estás dejando de comer por tomar mate y eso volvemos a lo del principio de que, bueno, no estás llegando a las calorías que precisas y estás perdiendo peso. Ahora después hay que analizar cómo está compuesto ese peso que estás perdiendo, Claro, si es grasa, si es músculo, qué es lo que estás perdiendo. capaz que es salud. Da salud porque te van a faltar Sí. nutrientes, también vitaminas, minerales, entonces no es solo perder peso, hay Es, que ver qué es lo que se pierde de ese peso. es verdad que el mate tiene proteína, perdón, propiedades como el café y el té que te da energía y eso, Claro, sí, tiene componentes que son energizantes, tiene antioxidantes también, o sea, tiene buenas propiedades. Lo que hay que tomarlo como, o eso, como una infusión que vos acompañás en la alimentación, mm, no sustituir la alimentación por el mate. ¿Y qué diferencias hay entre la nutrición para un niño, Mm. para un adulto o para un adulto mayor? Porque supongo que serán totalmente Totalmente distintas. diferente. Cada etapa de la vida pasan cosas distintas en nuestro cuerpo. Según esas cosas que van pasando, es la alimentación que tenemos que darle. Un niño está en constante crecimiento, o Sí, sea, está creciendo, bueno, los huesos, los músculos, los órganos, todo, y la alimentación tiene que estar acompañante. acompañando esos procesos. Un adolescente, por ejemplo, tiene como crecimientos muy bruscos. Claro. También la alimentación tiene que estar pensada y acompañada y sobre todo lo que son nutrientes específicos, vitaminas, minerales específicos para También esa etapa. puede llegar a pasar relacionado al hormonal. Los Exactamente, los adolescentes procesos tienen, hormonales son fundamentales y cada etapa son distintos. En un adulto, bueno, nosotros los adultos ya no crecemos, claro, tenemos otras cosas para cuidar como la prevención de distintas enfermedades y los adultos mayores, lo que más se trata de cuidar es la masa muscular, por claro. ejemplo, que ya cuando entramos en la edad adulta la empezamos a perder. Los adultos mayores es fundamental cuidársela
para todo lo que es, bueno, prevenir lesiones, caídas, para que lleguen a una edad de adulto mayor lo más independientes posibles, movilizarse bien. Para eso es fundamental esa conservación de los músculos y bueno, y eso necesita una alimentación específica. Claro. ¿Cómo recomiendo, por ejemplo, a los niños para que coman nutrido bien? Porque yo tengo amigos que tienen hijas y siempre que voy y la niña come o nugget o hamburguesa o pizza o no te come un plato de fideo o como... Un brócoli ni hablamos. Yo diría, ¿no? De mi opinión de fuera y no como profesional, No, como sino, ayuda. pero me pasa que siento que a los niños, capaz que nada que ver, te pregunto a vos Sí, porque capaz que siento como que a los niños los exponen a alimentos súper procesados, súper condimentados, súper azucarados y claro, cuando vos le das un alimento real que no tiene el mismo sabor, no va a tener nunca el cerebro dice, esto no es rico. eso. Pero claro, o sea, si vos de chiquito le estás dando una nugget, difícil que después te agarre un Es así, brócoli. exactamente como lo decís vos, y ahí juega un papel fundamental todo lo que es la industria, ¿no? Y el Claro. marketing. Ahí lo que estamos nosotros siempre trabajando es en dar la información a los padres, a que los padres tengan la información para poder pararse en una góndola de supermercado y saber qué es lo que están eligiendo, ¿tá? Más allá de lo que diga la carátula del paquete o de la cajita que van a comprar, que muchas veces dice bajo en o rico en, y cuando vos lees la etiqueta nutricional, en realidad... O te ponen un paquete verde y vos, la cajita es verde, ¿no? Claro, o es de un avena. paquete enorme que dice like, o sea... o dice avena y lees las cosas y sí, tiene todo, 80% de harina de trigo. Exactamente. Y con los niños es algo que tenés que trabajar desde muy chiquitos, desde que empiezan a alimentarse, precisamente para eso, para no generar esos rechazos y que su paladar se vaya acostumbrando a los gustos naturales. Claro. Si nosotros de chiquito le ponemos cosas muy saladas, muy dulces, ese umbral va cada vez creciendo y claro, son niños que tienen el umbral dulce altísimo y que cada vez precisan cosas más dulces para llegar a ese gusto. Entonces, claro, cuando le das algo natural, no le van a sentir gusto a nada, pero es algo que tenés que trabajar desde muy chiquito. Claro, desde que nacen, básicamente. Sí, desde Yo que creo dejan que la alimentación, capaz que es un poco drástico mi pensamiento, pero como de no darle directamente y que ni siquiera lo prueben, por lo menos en los primeros años. Claro, sí, para cuanto que... menos procesado, mejor. O sea, siempre lo ideal va a ser la comida natural, casera. ¿Y qué otros mitos crees que existen en los padres que vos decís? Con los padres, y bueno, hay pila de eso, de cosas que capaz que por falta de información se compran como que fueran saludables o naturales y no lo son, pero me parece que ahí lo que hay que trabajar y lo que hay que dar es eso, es información. Algo que ayuda mucho hoy por hoy es el tema del etiquetado, ¿está? Desde la ley del etiquetado nos da por lo menos a primera vista, cuando yo agarro un paquete, bueno, si tiene 3, 4 octógonos, o sea, tengo que darme cuenta, bueno, saludable no es. ¿Lo puedo elegir? O sea, ¿lo puedo consumir? Sí, capaz que una vez esporádico, si es algo que me gusta o que al niño le gusta. Sí. Y bueno, esporádicamente pero sí. Que capaz que pero no para todos los días, claro. No es algo que tenga que llevar de merienda todos los días. Es un premio, más que un alimento. Exactamente. También hay que saber que en realidad existen los octágonos. Sí, los octágonos, sí. Pero hay otra ley que existe en los empaquetados que cuando lees la lista de ingredientes te ayuda un montón. Claro, porque va siempre de lo que tiene más a lo que tiene menos. Entonces eso te puede ayudar. Si te dice el paquete gigante es verde y dice galletitas de avena y vos das vuelta el paquete y la avena está por allá atrás y lo primero que dice es azúcar y por allá está la avena y bueno, es porque mucha avena no tiene. Y capaz que nos cobran un producto súper caro porque es de También avena. Está el tema del precio, claro. Y nada, malísimo capaz. Y con los niños también está eso de que también se ha trabajado mucho del premio castigo, de no usar la alimentación como premio castigo, o sea, porque también le generas rechazos a los niños. Y bueno, si no terminás el plato de comida, no salís a jugar.
Claro. Como esa obligación que creo que viene de épocas de cuando nosotros éramos chicos, Sí. de que te ponían el plato de comida y hasta que no lo terminabas no te podías levantar. Justo vino una psicóloga la vez anterior a ti, Sí. no, 2 personas antes que ti, que ya salió, ya está para todos los que lo quieran ver, ya publicamos ese podcast y está en circulación, así que el que esté interesado en el tema de la psicología puede ir a verlo, y hablaba justo de eso, pero ella decía que en la época de la guerra no había alimentos, entonces las personas decían, sentate, come hasta que termines porque mañana no sé si hay. Exacto. Entonces generó como esa, no sé cómo llamarle, La tradición, sí. Pasa de generación en generación hasta ahora. Por Hasta, eso Y pasa ahora- mucho en nosotros, que Exacto. nuestros abuelos era muy común. Sí. sí. Que servían un plato gigante, que Sí. era Comé, mijito, que Y estás come- flaquito. era Exactamente. exuberante para el tamaño de lo que es un niño, porque Sí. eso también, porque a veces servimos platos que Claro, los comés como niños, uno de claro, 25, siempre sí, digo yo. sí. Y esa obligación de esa cosa de obligar al niño a que termine cuando el niño no tiene apetito Claro, y termina generándole rechazo al niño por de repente ese alimento o esa cosa insistente en que si al niño de repente no le gusta, bueno, busquémosle otra forma de preparación, otra temperatura, el Capaz mismo que- alimento en otras texturas, pero no le insistamos al niño con lo mismo 3 veces, 5, 10, 15 veces, si el niño dice que no le gusta, porque le vamos o aburrirlo o generando rechazo a eso, porque después crece y dice, no, yo no como tal cosa porque de Porque no. niño me pasaron de... Entonces eso no está bueno. Claro, y también las presentaciones. Capaz que También, yo he visto que gente te hace como un pan, no sé, un panqueque yo por decir una sí, cosa, pero te hacen dibujitos, animalitos y se lo super comen. claro, entonces Capaz entrarle por que, otros lados a los niños y eso, y de chiquitos enseñarles y acostumbrarlos a esos sabores naturales y igual yo siento que a pesar de que los niños cuando vos les servís, obvio van a comer lo chatarra, digamos, claro. pero siento que muchos niños están cambiando en la escuela con este pensamiento. Yo tengo primos chicos y te dicen, no, la Coca-Cola, bueno, se toman 3 litros de Coca-Cola, pero dicen la Coca-Cola es mala. Claro. Yo siento como que, no sé si vos Se sentís que está la trabajando, se educación, está trabajando muchísimo a nivel de educación en los niños desde hace tiempo ya en eso mismo, en que en más allá de darle información a los padres, cuando bueno, ya en edad escolar también, de que sí, ellos también. tengan información, que tengan el conocimiento, que aprendan a leer las etiquetas, a elegir entre los alimentos. Se trabaja mucho en eso para eso mismo, para que Está muy empiecen bueno. a tener información y a tener decisiones más conscientes Está más muy allá de bueno. los gustos que obviamente sabemos Sí. que sí, si vos le das algo que tiene exceso de grasa, de sal, y va a ser más rico seguramente que algo más natural. Claro, es lógico, porque todos fuimos niños y todos sabemos que nos pasa eso. Y sí, Pero está en nosotros, en los adultos, ya que el niño te está teniendo ese apoyo y ese claro, esa sostén, educación, ayudar. exactamente, sí, sí. Y después, ¿qué rol tiene la alimentación en el rendimiento escolar o laboral? Más o menos ya medio que lo hablamos, Lo hablamos como al pero principio, de que es fundamental para eso, para el estado de concentración, para mejorar la memoria, para no sentirme agotado, cansado durante el día. Y ahí en los niños se trabaja muchísimo, sobre todo en el tema del desayuno que hablábamos hoy, un desayuno bien completo, con proteína, con vitaminas, con minerales, con fibra, con carbohidratos complejos. Eso va a hacer que el niño esté saciado y a su vez que tenga todos los nutrientes para poder estar concentrado, mejorar la memoria, tener las actividades en el día que tenga que tener, más hoy que tienen como muchas actividades los sí. niños, y bueno, y que lleguen con un buen rendimiento durante el día de todas esas actividades. Niños y los adultos también. ¿Y qué consejo le daría? Para que eso también sea como fácil, porque a veces Sí, cuando te enfrentas y no tenés el conocimiento te parece como a un mundo veces súper difícil. a veces que como que complicamos mucho algo, cosas muy sencillas, o sea, es como que buscamos siempre cosas como muy gourmet, Sí, ¿no? Como que tal cosa, la no sé qué, y los mismos nutrientes los podemos tener de algo tan sencillo, de fácil preparación. Yo siempre digo, no se compliquen, vayan a lo sencillo, sobre todo cuando son niños también, que de repente se levantan, que van a la escuela, que no hay demasiado tiempo para ponerse a hacer demasiadas cosas elaboradas, que siempre esté presente la proteína, que bueno, puede venir desde el huevo, queso, o sea, los lácteos,
los productos de origen animal o vegetal también puede ser, como es, yo que sé, unas lentejas, bueno, después tenemos las proteínas vegetales, yo que sé, la soja, el seitán, todas esas cosas, pero bueno, que esté presente la proteína, capaz que son más para los adultos, pero los niños, bueno, la leche, algún huevo, el queso, y siempre algún carbohidrato, una Para la energía. tostada, claro, algo casero, En eso ¿tá? está también lo de la harina. Una tostada de pan es Exacto, súper exacto. necesario Y en ese sí, porque es lo sentido. que le da la energía para afrontar el día, Claro. ¿tá? Y bueno, y siempre al acompañar de fibra, alguna fruta, que lo que me va a dar es fibra, me va a dar saciedad, me va a dar vitaminas, me va a dar tener minerales, que también las voy a necesitar. Entonces, bueno, eso, que sea completo, que tenga todos los nutrientes. Pero no tiene por qué ser nada demasiado elaborado. O Puede hacer sea, una una leche con leche un con un huevo y una pan, fruta. un dulce membrillo y una fruta, más sencillo que eso no hay. No. Y bueno, y es rico y ahí tengo todos los nutrientes. Y si capaz el niño cuando se levanta, esto es una duda mía, Mm, el niño se levanta y no suele tener hambre cuando se exacto, levanta. eso se trabaja y muy de a poquito. Pero es Son hábitos, normal, sí, es súper normal. Hay muchos niños y adultos a mí me pasa. que se levantan y dicen, no, yo no puedo desayunar porque me cae mal. Y eso se trabaja, son hábitos que se trabajan con constancia y muy de a Y poquito. no puede ser que exista un alimento que como que te haga funcionar el cuerpo como al inicio y después a las horas alimentarte o no es recomendable. Eh, sí, o sea, en realidad, si vos desayunas bien, con todos los nutrientes, eso te va a dar toda la energía y todo lo que precisás para encarar ese día y para funcionar a lo largo del día. Y después, bueno, tenés el resto de las comidas que van como a seguir aportando para que vos sigas Sí, sosteniendo ese día. pero si, por ejemplo, vos te levantás, ¿no? Sí, Te voy a dar mi ejemplo de sí, mi caso para que se entienda fácil, capaz más sí. fácil. Te levantás, yo empiezo el día mal porque tomo café con leche y claro, el café cuando no tenés ningún alimento en el cuerpo capaz que no es el mejor, No, pero, porque y porque, no sé, siento que capaz No, que no, nada que ver, pero está muy bien la referería con café. un café con leche Sí, y yo que sé, a las 2 horas, ahí sí desayuno, pero claro, y está desayuno bien. perfecto. No, no es que, o sea, podés darle como, ahora en los niños, ¿no? Le das una leche antes de ir a la escuela, pero a la escuela le mandás de desayuno algo que suplante todo lo que le faltaba en el desayuno. Claro, sí, sí, o sea, la alimentación siempre se tiene que adaptar a las rutinas de cada uno. Nosotros los adultos, como decís vos, está perfecto si vos te despertás y lo único que tolerás es un café con leche, bueno, arranca con eso. Y de repente capaz que a las 2 horas ahí Ingerir. terminás de completar ese desayuno. El desayuno, en realidad te lo dice la palabra, Es es en la con lo mañana. que vos rompes el ayuno de la noche. Ese es el desayuno. Claro. Vos lo rompes con un café con leche. Pero después, a las 2 horas, media hora, cuando vos sientas un poquito más de apetito, complementás con los nutrientes que te faltan. Y ya tenés, en la mañana tenés todos los nutrientes necesarios. Y capaz que los niños lo mismo, cuando se levantan, capaz que no toleran un poquito más de, yo que sé, una leche o una tostada. Y bueno, de merienda le mandas una fruta y complementás eso. O un refuercito de... Entonces, Pero lo importante es poder que en el complementar. claro, que en el correo de la mañana tenga todos los nutrientes. una duda. Y Sí. si empezás el desayuno con una milanesa al pan. No, Tuve un compañero que empezaba desayunando una milanesa al pan que decía que le servía para adelgazar. que le, Porque imagino que después no comerá, pero no sé. Claro, ahí hay que ver cómo es la alimentación de todo el día, Mm. porque volvemos a que si yo quiero adelgazar, lo importante es que yo no me pase de las calorías que mi cuerpo necesita para eso. Entonces hay que ver las calorías de todo el día. Si él en todo el día desayunando esa milanesa al pan está en un déficit calórico, y seguramente quizás adelgace. Hay que ver qué es lo que come el resto del día. volvemos a lo del principio. Claro, y hay que ver, bueno, esa milanesa. Bueno, a ver, la milanesa cómo está hecha, ¿es casera, no es casera? ¿Está frita, está al horno? ¿Qué tipo de pan es? ¿Qué le pone la milanesa? Si le pone mayonesa, si le pone lechuga y tomate. Habría que ver todo el contexto. Pero sí, o sea, el desayuno es eso, es con qué yo rompo mi ayuno. Y bueno, eso lo que me va a dar es el combustible y es la energía con lo que yo voy a encarar todo el día. Si yo desayuno bien y completo, seguramente tengo un día mucho más sencillo, más
con más energía, me voy a sentir mejor, más concentrada. Que en realidad para nosotros los uruguayos es súper extraño desayunar como algo Sí. así contundente, pero en realidad si te pones a mirar desayunos de otras personas de otras partes del mundo nosotros decimos una milanesa, está capaz que no una milanesa, pero hay gente que te come un plato de arroz con poroto en la mañana. Y eso lo Entonces, vemos mucho, bueno, cuando viajás, si tenés la posibilidad de viajar, los desayunos de los hoteles. los hoteles, los famosos desayunos de los hoteles, donde vos ves el mismo uruguayo Sí. que acá te dice, no, yo no puedo desayunar, no puedo, me caen mal, no sé qué, y todo un trabajo para que llegue a un desayuno completo, y te lo cruzaste en un hotel, y lo ves comiéndose un plato de, como decís vos, de porotos con... Pero ¿sabes qué es Igual, lo peor de...? Yo creo que eso es más tacañería, porque dice, esto ya está pago. Ahí dice, si desayuno bien, después no pago el almuerzo. Claro, ¿no? me ahorro el almuerzo. Sí, es cultural. Hay países que, no sé, capaz que más Estados Unidos, o uno lo vemos más en las películas, que tienen como muy arraigado ese hábito de ese desayuno, los famosos huevos revueltos y la tostada y todo eso, que está como súper arraigado y súper naturalizado. Acá nos cuesta cuesta un bastante, montón. sí, nos cuesta Y mucho. Qué desierto es, porque yo hay una frase que siempre escuché que decía que desayunar como un rey, almorzar como noble, Sí, merendar como no sé, burgués y cenás como mendigo. sí, Claro, viene de eso que hablábamos hoy, de que la cena no engorda, sí es real, de que está bueno liviana, para eso, para que la digestión funcione mejor, para que de noche el cuerpo focalice su energía en otros procesos. descansar más. Claro, ahí está, en hacerlo más liviana. Calóricamente estamos hablando, pero te deja dormir mejor también. exactamente, para descansar mejor, dormir mejor. Pero nada, que sea una cena completa, pero capaz que más liviana. Nosotros estamos acostumbrados a lo al revés. No desayunamos, Sí. ¿tá? Y después comemos alguna cosa en el día y de noche llegamos a casa y Devoramos. exactamente. Eso es bien característico de, bueno, que en el día no le di al cuerpo lo que necesitaba. Entonces llego a la noche, obviamente, y me pide todo. Y en caso de, por ejemplo, hacer deporte, yo que sé, fútbol, cosas así, ¿es necesario comer distinto? Ahí hay que ver ¿Qué es a distinto? qué nivel, claro, a qué nivel es el deporte que practico. Cuando es competitivo, cuando es recreativo, como hacemos la mayoría, que es algo amateur, recreativo, bueno, con una alimentación balanceada, controlada y saludable, estaría bien, completa. Cuando es a nivel profesional, ahí ya es otra cosa, hay que cuantificar otras cosas. También depende del deporte que se haga, bueno, la alimentación que acompaña a esos deportes o del tipo de deporte. Por ejemplo, vino Luciano la vez pasada y le dijeron... Luciano es el chico que acaba de ganar la medalla de oro en el Panamericano. Sí. Y le dijo que la nutricionista que le recomendaba comer gomitas entre entreno y entreno. Porque es una fuente de azúcar. Una fuente de energía rápida. Ahí hay que ver también si el deporte que no es de súper... resistencia, de fuerza, depende el tipo de deporte, de ejercicio que haga, de dónde voy a sacar la energía, mi cuerpo, dónde va a sacar la energía primero. Entonces ahí la alimentación es distinta. Ahí también se va a hacer un coso nutricional, pero no como del día a día, sino ya es más especializado, exactamente, la masa muscular, se cuantifican otras cosas y son como más estrictas. Y de repente, claro, no sé, hay deportistas de repente que se llegan a comer, no sé, 20 huevos por día. Está el típico que empieza a ir el típico que empieza a ir al gimnasio y quiere crecer masa muscular y se cree la roca y se sirve los platos de pasta. Exacto. Después terminás, no sé. Un montón, claro. Hay cosas que los deportistas profesionales tienen alimentaciones que a veces son muy altas en determinados nutrientes porque su requerimiento es muy alto, porque lo que queman también es muchísimo. Entonces la alimentación es totalmente diferente a cualquiera de nuestra. Y eso, bueno, es lo que de repente algo, como dice, gomitas de azúcar o ticholos o dulce, y es algo que el deportista lo necesita para su objetivo, pero no está, claro, recomendado en
en Lo nosotros, cotidiano. exacto, en lo cotidiano, en el que va, como decís vos, Sí. a hacer gimnasio 2, 3 veces por semana Claro. a nivel recreativo. Entonces, en realidad, si sos una persona común, como nosotros hacemos un deporte común, Está bueno, es como recuperar esas calorías perdidas para no adelgazar y exacto. mantenerte, ¿Sí? pero O si una querés alimentación generar normal. más masa muscular, también se puede acompañar la alimentación de acuerdo a tus objetivos. Si vos estás yendo al gimnasio por salud simplemente, para mejorar la salud y porque todos deberíamos Claro. hacer actividad física, con una alimentación saludable está perfecto. Si vos tenés un objetivo más específico, Pero, que sea bajar peso o subir peso, ahí ya de repente la alimentación tiene que estar más enfocada a eso. pero en esos casos, capaz que es mejor asesorarte con un profesional, Claro, tipo sí, acercarse a una persona como vos licenciada o a 100 alguien que tenga los conocimientos porque después uno toma decisiones que capaz que, que van terminando en contra lo que uno está buscando. claro, Y eso no está bueno porque también te desmotiva. Entonces, está bueno que cuando tomamos ese camino, si bueno, voy a empezar una actividad física o a practicar un deporte, se acompañe todo, el deporte, el ejercicio, la alimentación, el sueño y el descanso, que es algo fundamental, que se le da muy poca importancia a veces. Hay gente que, bueno, no, pues yo hago tal deporte y hago tal ejercicio y voy al gimnasio y como saludable y no consiguen los objetivos. duermen 3 horas. Y de repente cuando entras a indagar un poquito más, claro, no descansa, duerme mal y eso también es importante. Claro. El agua, siempre digo, bueno, fundamental la hidratación. La mayoría de los uruguayos les cuesta muchísimo el tomar agua, mantenerse, es como... Cree que porque toma mate ya tomó agua y el agua Exactamente. caliente deshidrata, no ¿Viste? hidrata. Eso es otro mito que Sí. nos olvidamos hoy cuando hablamos de los mitos del mate. Hay como toda una controversia y distintas posturas de que si el mate hidrata, si no hidrata, si el café hidrata, si no hidrata. Las infusiones tienen algunas funciones diuréticas, algunos componentes que son diuréticos, como puede ser el mate o el café. Entonces ahí, bueno, empieza la discusión de si hidrata o no hidrata. Yo siempre digo que es líquido, que Sí, aporta, pero que no sustituye el agua, claro. ¿no? O sea, más allá de discutir si el café hidrató o no hidrató, si el mate hidrató o no hidrató, igual tomen agua. O sea, lo importante es igual es tomar agua. Claro. ¿Suma? Sí, suma, Pero pero tiene que estar el agua. yo Hay también, algo que se implantó nuevo, que yo lo conocí hace poco y no sé si es verdad o no, el de echarle una cucharadita de sal al agua. Tipo, ¿eso Sí. está bien o...? Eso en realidad es algo que funciona para los deportistas cuando pierden mucho, cuando se deshidratan mucho haciendo deporte. Si vos vas a tener una actividad física de determinado tiempo de duración o determinada intensidad, vos precisás reponer esos electrolitos que perdés haciéndolo. Para nosotros, cualquiera que va al gimnasio y hace 1 hora de entrenamiento, no sería tan necesario. Es para alto rendimiento, digamos. Exactamente, es para porque otro perdés nivel de demasiada cantidad. ejercicio, claro, o yo qué sé, o los que hacen ciclismo, que también salen varias horas, es cuando perdés realmente electrolitos por el nivel de actividad física que tenés. Si es algo más amateur, más recreativo, no sería tan necesario. Simplemente con el agua está bien, Claro. pero hay que hidratarse, eso sí. Después también me escuché otro mito que es, si vos tomás, eso de que el agua caliente no hidrata, en realidad deshidrata, que ya hablamos, pero también que es mejor tomar el agua en temperatura natural, Sí. porque si la tomás fría, En eh, realidad, la natural, lo que hace fría o caliente, lo que hace es como que te quita más el apetito, capaz que tomás menos cantidad. de la que necesitarías. Claro, sobre todo en invierno. En verano, capaz que es al revés, el agua fría te refresca y tomás más cantidad, pero en invierno, das un vaso de Claro, agua con hielo y tomás la mitad. Si lo tomás a temperatura ambiente, ya no. seguramente lo tomes todo, pero es más por ese lado, buscar como estrategias para tomar más agua. Otra puede ser saborizarla, ¿tá? Claro. Cuando estamos, por ejemplo, muy acostumbrados a los refrescos, ¿tá? O Hay saborizantes que sean mejores. naturales, de repente le Yo he pones visto, unas hojitas de menta, yo qué Ah, sé, esas yo, cosas, limón, esas cosas naturales que le dan un gusto que hace que sea más rico, sabroso. sabroso tomar agua cuando cuesta el hábito de tomar agua. he visto unas botellas que tiene como un arito alrededor del pico y te da el gusto el olor. Tipo, tomás, o sea, no estás tomando azúcar, nada, pero como tiene olor
la tapita, Sí. te da la sensación de gusto de, no sé, naranja. No las conocía, no Tampoco. sabía. En internet un video, tipo, empezó a recomendar eso. Nunca las probé, ¿no? Pero podría ser una buena opción de... Acá en Uruguay, ¿hay? Está buenísimo. Porque es real que nosotros los sabores los sentimos por el olor y muchas veces no tanto por el sabor. Claro, sí, y eso es lo mismo que otro mito del que hablamos, de que la comida entra por los ojos. Claro. Volvemos a lo mismo. Yo siempre digo, y es algo que le reitero mucho a mis pacientes, de que armen platos atractivos. Lindo. O sea, salgan de ese plato que vemos en todos los afiches donde hay algo de nutrición, que está el famoso plato con la carne, el arroz, la ensalada. Hay mil maneras de preparar un plato que tiene los mismos nutrientes, pero que visualmente sea atractivo. Si Claro. te vas a sentar a la mesa y todos los días ves lo mismo, y sí te vas a aburrir. Entonces, No vas a querer ni comer. exactamente. Entonces siempre por los ojos la comida entra por los ojos. O sea, vos te tenés que sentar y ver el plato y te tiene que ver apetitoso. O sea, tiene que ser algo que vos digas, ¡paz, qué rico! O sea, Claro. qué pinta que tiene. Eso es lo ideal. Y tomarlo como algo natural, ¿no? Tampoco. Claro, exacto, que no puede ser un sufrimiento. Claro. Decir, ostras, tengo que comer esto, no, no. Y sí. Y entrando más específico en el deporte, ¿qué tan porque como que se dice mucho que vos tenés que comer mucha proteína si haces deporte? ¿Qué tan real es? Eso es como medio parecido a la harina, o sea, es Claro. como que se demonizó los carbohidratos o las harinas malísimas y como que la proteína al revés, se potenció y es maravilloso. Hay que La comer harina solo es lo pollo y bueno, arroz. claro, la proteína es lo bueno y la harina es lo malo. Ninguna de las dos cosas son extremas. O sea, la proteína es un nutriente, es un macronutriente, como son los hidratos de carbono y como son las grasas. Tienen su aporte calórico y tienen sus funciones específicas, como también tienen los carbohidratos y también tienen las grasas. O sea, los tres macronutrientes son importantes, son fundamentales para nuestra vida, para nuestros procesos y cada uno cumple sus funciones. En el deporte sí es cierto que las proteínas juegan un papel muy importante, porque tiene que ver con la recomposición del músculo, con un montón de funciones que van más con los objetivos de cuando hago deporte. Pero no podés cuidar. No podés descuidar los carbohidratos, por ejemplo, que es de donde vas a sacar energía, sobre todo en deportes de resistencia. Entonces, todo tiene su lugar y su función. Las proteínas, por ejemplo, ahora, como decías vos, empiezan el gimnasio y lo primero que piensan es la proteína, Sí. ¿no? También depende del objetivo que tengas. Ponele, si estás queriendo definir más, capaz que te tirás más para proteínas. También se dice que los alimentos, no sé si es verdad, dicen que los alimentos que tienen carbohidratos, pero en base a proteínas, también se queman mucho más rápido. Puede ser. Por ejemplo, el arroz tiene muchos carbohidratos, pero Sí. también tiene como en base de proteínas. No, Como- el arroz sí es fuente de carbohidrato. Capaz que el mito viene por cómo lo acompañás. Sí, puede ser. O que si lo acompañás con proteínas, si se absorbe o no más rápido, capaz que va más por ahí. A mí me habían dicho, capaz que viste que hay tanta información en el Sí, mundo que, sí. por ejemplo, si comes carbohidratos de pasta que vienen de las harinas, Sí. como que es más difícil quemarlo que si vos comes carbohidratos como del arroz que tienen como proteína. No, nada que ver. No, hay distintos tipos de carbohidratos y se absorben de manera diferente en el cuerpo. Hay algunos que se absorben más rápido, otros más lentos, algunos suben más la glucosa, otros menos. También ahí depende del tipo de carbohidrato. Por ejemplo, lo que hablábamos hoy de las harinas, que cuando son integrales, a diferencia de las blancas que son refinadas, las integrales que tienen el grano entero, tienen la cáscara del grano, que es lo que le hace color marrón, ahí tienen los minerales, tienen la fibra, entonces eso hace que el carbohidrato de ese grano se absorba más lentamente o se digiera más lentamente en el cuerpo. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo soy un deportista y necesito
energía rápida, eso no me va a servir, me va a servir algo más blanco, una harina, un arroz blanco. Ahora, para nosotros, de repente es más saludable el integral. Claro. ¿No? Por eso ahí volvemos a que depende del objetivo de cada uno. Capaz que me quisieron explicar algo más tipo así y como fue de persona en persona terminó como, por eso es tan importante asesorarse Exacto. con alguien profesional porque pasan esas cosas. Y con las proteínas está eso como que son como las vedettes de la alimentación son las proteínas y todo el mundo se preocupa de las proteínas y muchas veces se deja lo otro de lado que también es súper importante y tiene sus funciones que son súper importantes. Y, por ejemplo, una persona, no necesariamente deportista, sino una persona también común, ¿qué tan importante es suplementar los alimentos que no podemos consumir en el día a día? Bien, yo particularmente, siempre voy por la alimentación. Sí. O sea, siempre tratamos de cubrir todos los requerimientos con la alimentación. Hay casos donde hay un déficit de determinado nutriente, entonces, bueno, ahí tenemos que suplementar. Puede ser un déficit de determinada vitamina, ahí, bueno, tenemos que recurrir a una suplementación. O cuando son deportistas que tienen requerimientos muy altos, por ejemplo, puede ser de proteína, que es lo más difícil a veces de llegar. Ahí, bueno, optamos también, ahora está como muy, se usa mucho el tema de la proteína en polvo, Sí. Pero siempre eso es como para complementar cuando yo no llego al requerimiento con la alimentación, cuando son requerimientos muy altos. Claro. O sea, estamos hablando, claro, y nosotros siempre recomendamos, incluso las organizaciones recomiendan, consumo de proteína entre 1,2 hasta 2 con algo de gramos por kilo de peso. Entonces hay una persona que pesa mucho de repente porque tiene mucha masa muscular y quiere generar más o lo que sea, y bueno, va a precisar muchos más gramos de proteína. Y a veces no se llega con la alimentación o esa persona no lo tolera tanta alimentación, entonces ahí tenés que recurrir a una proteína en polvo. Pero si se llega con la alimentación, siempre primero vamos por la alimentación. Y esto que estabas, es una curiosidad medio ahora, pero eso que estabas hablando, que por kilo, claro, una persona que tiene mucha masa muscular aumenta su peso. Pero una persona, y en realidad aparte las personas que tienen mucha masa muscular también necesitan recuperar con proteínas que también habías dicho. Sí. Pero una persona que tiene mucho peso porque engrasa, sí. ¿también necesita más proteína o en realidad se necesita lo que sería normal para su cuerpo? Claro, exactamente, y ahí va a depender de la actividad física que haga también. Ahí, o sea, siempre vas a llegar con una alimentación natural. Entonces eso de 1 o 2, redondeando como dijiste con comas, pero no me acuerdo, es también relativo. Claro, exactamente, va a depender del cuerpo de la persona, de cuánto pesa, todo lo demás, y del nivel de actividad física que haga también y del tipo de actividad física. Porque lo que hablábamos hoy, depende del deporte y lo que practique, ahí también depende de un montón de cosas. Entonces no es tan deliberado como si, bueno, empecé el gimnasio y y lo primero que hacemos es, bueno, de tarde llego al gimnasio y me preparo un batido con proteína porque... Claro. Y ahí entra como la información que anda alrededor. ¿Y si te sobrepasás de eso que vos necesitas? Sí, nada. No hay, o sea, nunca jamás va a llegar a ser un nivel tóxico de pasarte, lo que sí, o sea, no tiene como mucha... Porque yo soy, es muy personal, digo, para que nadie lo tome mal, pero yo estoy medio como que en contra en suplementarse sin tener el conocimiento. Ponele, yo he ido mucho al gimnasio y nunca consumí suplementos porque nunca fui de verdad a un profesional para que me diga necesitar, pero yo veo en ese ambiente que pasa mucho que empiezo a tomar magnesio, que empiezo a tomar omega 3, que empiezo a tomar, y vos en realidad sabés, o sea, y yo siempre digo, capaz que si desde no tener el conocimiento, capaz que si consumís cosas que en realidad el cuerpo no necesita, que podés hasta perjudicar. Y haces en realidad trabajar todo lo que nosotros consumimos, el cuerpo obviamente lo procesa, pasa por un montón de procesos y lo termina eliminando lo que no necesita. Y generás eso, generás que, bueno, el cuerpo procese cosas que de repente no son necesarias, como decís vos. O sea, si vos no sabes, si vos no te estudiaste, que tengas un déficit de determinada cosa, no habría necesidad de suplementarla.
con una alimentación adecuada. Entonces, primero anda a un profesional, planifica una alimentación completa, indicada a tu objetivo, a tu contexto, y si después falta alguna cosa, bueno, ahí pensamos en suplementarlo. Igual que las vitaminas y todo eso. En realidad Exactamente. ahí el estudio es médico Claro, por y sangre hay pila de cosas que se pueden estudiar y saber en base a si tenés determinados síntomas también. A veces, bueno, si estás hay muy cansado. determinados síntomas, entonces eso puede sugerir una falta de determinadas vitaminas. Bueno, vamos a estudiar a ver cómo están. Y si faltan, bueno, ahí las suplementamos. También se mejoran con la alimentación y si no se llega con un suplemento. Pero siempre primero lo natural y la alimentación. Y ahí lo que hablamos un poco hoy de que, bueno, alguien, de repente, hay como determinadas cosas que se van poniendo como de moda Sí. y bueno, y todo el mundo consume, yo qué sé, bueno, en su momento fue la proteína en polvo y bueno, todo el mundo empezó a tomar proteína en polvo. Después ahora como que últimamente he escuchado mucho del magnesio Claro, y bueno, parece que ahora todos tenemos que tomar magnesio. es como la moda. Claro, exactamente, como que se va poniendo de moda y en realidad Es como que el mercado en realidad no está consumiendo en la exactamente, necesidad. ahí tiene mucho que ver la industria, el marketing, la publicidad y bueno, y también esta información que circula por redes y todo lo demás. ¿Y cuáles son los errores más comunes de las personas que quieren ganar peso o bajar? Ganar peso no. Ganar masa muscular o Muscular. bajar peso. Errores. Y errores, por ejemplo, el que se repite más cuando quieren bajar de peso es dejar de comer. O sea, es como intuitivo. Quiero bajar peso, lo primero que hago es o elimino comida o elimino grupos de alimentos, también por esto de la información que circula de que fulana dejó los carbohidratos, entonces bajó 20 kilos, entonces lo primero que hago es eliminar muchas que nosotros decimos como dietas de moda, que la cetogénica, que la ayuno intermitente, que son herramientas que los nutricionistas usamos, pero usamos en determinadas circunstancias, en determinados contextos, para determinados objetivos, no son para cualquiera en cualquier caso. momento, ahí va. O sea, si las usas bien, están bien. El Están tema es bien, la forma en la que... exactamente. ¿Y para qué? Entonces, bueno, a alguien le sirvió y ya de ahí, bueno, lo usa todo el mundo. Y hay veces que es al revés, que terminan yendo por el otro lado al que quieren ir. Claro. Entonces, el O primer error es bajan, ese. o es muy común que bajan mucho de peso y después le hacen ese efecto rebote que es tan famoso Exacto. que capaz que estabas re contenta y en 2 días volviste a lo Porque que hasta estabas. cuándo, todas esas dietas también hay que ver hasta cuándo las podés sostener. Eh, Porque capaz que, bueno, si el objetivo es puntual, decís, bueno, yo necesito bajar X peso porque tengo una cirugía que si no bajo no me opera, entonces hay un objetivo de Sí, salud se hace lo que importante sea ahí. y bueno, entonces ahí sí de repente hay que usar determinadas herramientas para cumplir ese objetivo, pero tiene un fin. Yo Y sé que eso pasa y bueno, y ahí después voy a trabajar en los hábitos, en mantener una alimentación completa, saludable, pero no son cosas que podés mantener de por vida. y tampoco hacerlo Sin un sí, asesoramiento, porque capaz que si te acercas, te haces un tipo de dieta así, pero después el proceso de volver a una alimentación exactamente, natural no, sí, completa, común, sí, 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 rutinaria, completa, sí, se hace distinta también. No exactamente. creo que empieces a comer como antes de un día No, para el otro. claro, y ahí es fundamental eso, o sea, siempre el asesoramiento en base a lo que yo quiero, cuál es mi objetivo. Y esos errores están siempre, yo te digo, o sea, quiero bajar de peso, bueno, dejo de comer. O suprimo tal comida o como menos. Entonces, muchas veces se logra bajar de peso, pero ahí hay que ver qué es ese peso que se Claro, bajó, ¿tá? a veces es hasta músculo y Porque muchas veces en esa pérdida de peso perdemos masa muscular y eso no está bueno. claro. Entonces, precisamente se pierde masa muscular y de repente vos le haces un estudio de composición corporal y la grasa sigue siendo la misma. Entonces, eso no es saludable, no está bien. Dejan los carbohidratos. Enseguida que vos dejás los carbohidratos, lo primero que perdés es agua, ¿ah? Porque los carbohidratos, Por eso bajas tanto los primeros días. parte de lo que hacen es que retienen mucho líquido también. Entonces vos dejás las harinas, los carbohidratos y lo primero que hacen es, claro, bajan de peso, pero la grasa está intacta. Lo Claro. que bajaron, lo que pasó es que se deshidrataron. Y sí. Pero También está el tema de que la única forma de medir esas cosas que sea la balanza, que no sea solo la balanza, porque a veces puede ser de que querés adelgazar
pero ves que siempre está en el peso, pero capaz que estás perdiendo grasa y estás ganando masa muscular. Exactamente. Pero Ahí, la gente solo se rige por la balanza, exactamente. Eso que sí. capaz que tendría que usar, medir los brazos, la cintura, Eso la es un espalda. tema que para eso está la antropometría que hacemos nosotros algunos nutricionistas, que es el estudio de la composición corporal. Como decís vos, tenemos el glicómetro, que es ese aparatito que como que pellizcamos, está en determinados puntos del cuerpo, tomamos los perímetros, eh, la medida de los huesitos. Con todo ese estudio nosotros logramos descomponer ese peso y estudiar, bueno, de ese peso, cuántos de músculo, cuántos de grasa, cuánto es hueso, cuánto es residual, que es piel, todo lo demás. Entonces, eso lo vamos controlando y ahí vamos pudiendo controlar, bueno, ese peso varía, ¿en qué varía? Porque como decís vos, una persona de repente empezó una alimentación, empezó actividad física, capaz que gana masa muscular, pierde grasa y al mes, a los 2 meses se pesa y la balanza está igual. Y sin embargo, en esa composición ese peso no tiene nada que ver. Y la persona lo nota mirándose, porque vos te mirás y de repente perdiste 2, 3 kilos de grasas y lo ves. Capaz que ganaste algo de músculo y no lo ves tanto, porque el músculo es como más compacto, es difícil que vos veas en el espejo de repente tenés medio kilo más de músculo. Aparte vale aclarar de que 1 kilo de grasa es más voluminoso que un kilo de músculo que es más compacto. Claro. Exacto. Entonces también ahí vos pensás que estás subiendo de peso y en realidad es Exacto. un músculo que es así. Exactamente. Y pesa 1 kilo, capaz. Exacto, por eso es fundamental, que está buenísimo el tema de la antropometría, poder controlarse por antropometría. O bioimpedancia también, que hay balanzas que tienen bioimpedancia, que también Sí, ya es más profesional. Claro. Sí. Después, entrando más a la prevención y a la salud, ¿qué enfermedades se pueden prevenir con una buena alimentación? Casi todas. Casi todas. Sí, el 80% te diré que de las enfermedades no transmisibles se Y de pueden las más prevenir. comunes en Uruguay, aparte. Sí, exactamente, las más prevalentes en Uruguay, como pueden ser la diabetes tipo 2, la hipertensión, la obesidad, Siendo la hipertensión colesterol. una de las enfermedades que más muertes genera en Uruguay también. Sí, o sea, sí, o sea, tenemos niveles altísimos de todo lo que son enfermedades no transmisibles, que son todas estas, que la alimentación cumple un rol fundamental. Ahí, con una buena alimentación, se puede prevenir y bueno, y después que están instauradas también se pueden, siempre lo ideal es prevenirlas, por supuesto, ¿tá? Y bueno, y cuando ya están diagnosticadas, controlarlas, ¿tá? Y tenerlas controladas también con una alimentación adecuada a esa patología. Y es fundamental la prevención. Y cuando vos sospechás de que podés, bueno, lo que pasa no podés sospechar, ¿no? De que estás teniendo un tipo de O de repente cuando empezás con los primeros síntomas o te vas a hacer una paraclínica por el carnet de salud, por algo de control de rutina y te dan alteradas algunas cosas, bueno, ahí es fundamental poner ya la acción en una alimentación más adecuada. Sí, porque aparte si tenés parámetros más bajos, que es cuando recién lo encontrás, es mucho más fácil. Es mucho más fácil, claro. Porque sí. Cuando las primeras señales, no dejarse estar tampoco. Exactamente. Porque volver para atrás cuando tenés 200, Después 250 claro, colesterol es más después que ya fácil. se diagnosticó, hay cosas que sí se pueden revertir y hay otras que ya no. Entonces ahí es fundamental siempre los controles, los de rutina, y bueno, el ir y controlar, no esperar a que me siento mal o que tengo determinado síntoma para consultar, sino, bueno, controlarme periódicamente y ir prestando atención a esas alertas que van. No es necesario para controlar ni ir a un nutricionista, capaz solo haciendo el No, control médico claro, común. sí, los controles Que del tiene médico. carnet de salud. Claro. Sí, está, pero el carnet de salud, mucha gente no le da bola, pero. Si trabajas estás como obligado, Sí, porque te te queda lo vos. piden, pero el problema es la gente que no tiene un trabajo formal, por ejemplo, o los jóvenes muchas veces que van al médico cuando les duele algo, Sí. cuando les pasa algo. Pero el joven si trabaja también. Si trabajas, sí, lo difícil es cuando precisamente no tienen Claro, un por trabajo ejemplo, formal. el carnet de salud te lo dan por 2 años.
en ese periodo de 2 años también es bueno que vayas, te hagas un control una vez por año. Claro, lo ideal sería una vez por año, bueno, hacer una rutina. Hay cosas que de repente no se estudian por rutina que deberían implementarse, yo qué sé, como por ejemplo, no sé, la vitamina D, por ejemplo. Es algo que cada vez se va demostrando que tiene más importancia, que tiene más funciones, que cumple rol fundamental en muchos procesos, y es algo que de repente en las rutinas médicas no te lo piden, o sea, que vos le pidas al médico que te lo incluya, no está como instaurado Normal, no es. en las rutinas, y eso sí está bueno. Entonces, ese como ejemplo, hay otras cosas que de repente no están dentro de las rutinas y estaría bueno estudiarlas cada tanto tiempo. Y una pregunta. Em, Ustedes como profesionales, cuando va un paciente, ¿ustedes piden ese tipo de estudios Sí, o nosotros podemos pedir los estudios, y también hay cosas que cuando vos entrevistás al paciente, más o menos por la alimentación que lleva, vos podés podés sospechar? sospechar si falta algún nutriente, entonces les pedís específicamente eso. ¿Sí? Si vos se lo pedís al médico, está obligado a hacértelo, ¿no? O No En realidad necesariamente. sí, depende, también depende del criterio médico. O sea, si vos le explicás, mira, yo quiero saber cómo está mi vitamina tal, porque tal cosa, tal otra, no debería por qué decirte, no te la pido. O sea, sí, en general, sí. Generalmente ese tipo de estudios, por lo que tengo entendido, no se suelen hacer tanto o no se suelen usar tanto de rutina por el precio que tienen también. Sí, ahí va a depender del prestador de salud. Ahí Hay hay. muchos prestadores de salud que te dan una prestación básica y Claro, como que está que incluido y bueno, no tiene un costo tan elevado y hay otros que no. O sea, de repente el mismo estudio de sangre en una mutualista sale una cosa y X otra. y en otra sale otra. Ahí depende del prestador de salud, sí. Y en cuanto a estas enfermedades, cuando vos sos propenso, digamos, en un tema familiar, ¿es mejor tu vida eh, como acomodarla para ir previniendo eso durante los años? Y cuando vos tenés O sea, en todos los casos es antecedentes bueno, pero familiares de determinada patología, sea cual sea, obviamente siempre tenés que tener como más la lupa en en ese- eso y en prevenir eso, que ahí juega un rol fundamental lo que son los hábitos. O sea, los hábitos, la buena alimentación, el hacer ejercicio, el hidratarse, eso va a ser siempre bueno para todas las enfermedades. claro, Después, dependiendo, bueno, si el antecedente es de hipertensión o de colesterol o de diabetes, bueno, estudiaremos o pondremos más foco en en eso. determinadas cosas. Pero lo básico de los hábitos, que es la alimentación saludable, el ejercicio, el descanso, la hidratación, va a funcionar Eso siempre y va a prevenir siempre todo. es básico para Sí. una vida Para, plena, digamos. sí, para llegar a lo que hablábamos hoy de los adultos mayores, lo mejor posible, con independencia, con movilidad, cognitivamente también activos, o sea, cuantos antes empecemos los buenos Sí. hábitos, mejor vamos a llegar a la Sí, última etapa de la vida. no esperar a los 50 y decir, ¡pua! Estoy Exacto, sintiéndolo, empiezo a hacer algo. exactamente, generalmente, o sea, después de los 40, cuando ya empezamos a perder más masa muscular, es como que ahí se empieza mucho a decir, ya tengo tanta edad, bueno, voy a Sí, empezar a hacer actividad física o voy a empezar a alimentarme mejor. Bueno, no está mal, siempre se está a tiempo de empezar, no, sí, eso pero sí. bueno, cuanto antes, mejor. Después, entrando más a consejos particulares para darles a las personas, Ujú. cómo debería armar un plato que sea balanceado en casa y sin gastar demasiado dinero. Son los puntos más Sí, importantes. es fácil, no es tan difícil como se puede. Otro mito, por ejemplo, que no nos Sí, acordamos hoy, comer saludable es caro, sí, es difícil. No es ni caro ni difícil. Lo que tengo que es tener información, ¿tá? Que me ayude a tomar buenas decisiones, la mejor decisión con la posibilidad que tengo dentro de lo que puedo, ¿tá? O sea, voy al supermercado y saber poder tomar la mejor decisión en cuanto a lo que elijo. claro. ¿Ah? Para eso, bueno, el etiquetado, el leer las listas de ingredientes, cuanto menos procesado sea, siempre va a ser mejor. ¿Tá?
Y bueno, no tiene por qué ser caro. En lo que es frutas, verduras, hay una lista inteligente que la saca también, que está en internet, de frutas y verduras, ¿tá? Que te dice, te va diciendo cuáles son las de estación, ¿tá? Que siempre son más económicas y son más ricas porque están más frescas. Pero bueno, de ahí vos podés saber cuáles son las verduras y las frutas de estación y que están en este momento. Y bueno, y son más económicas, son naturales, más ricas. Entonces es una manera también de economizar, ¿tá? Y que no sea tan caro. Obviamente, si vos vas a comprar, si yo te digo, nosotros Te siempre... vas a comprar frutilla en pleno invierno. Claro, nosotros como nutricionistas siempre tenemos que adecuar a la persona, el contexto y a la economía de la persona. Claro. O sea, yo no te puedo venir a decir a vos, no, tú tenés que comer frutos rojos, como decís vos, en pleno invierno, o jamón de ta etiqueta, Claro. o comer salmón una vez por semana, si tu economía no va. claro, No lo vas a poder mantener. Exactamente. O sea, yo tengo que buscar bueno, darte cosas accesibles. Entonces, siempre dentro de lo que se puede acceder, elegir lo mejor. ¿Y qué alimentos tendrían que estar siempre en la cocina? Hablando, viste que hay y bueno, alimentos siempre, huevos, huevos, que hay siempre ¿tá? aparte. Huevos, Puedes comprar el maple que sale menos. Exactamente, ¿tá? Que es barato, es un alimento súper completo, ¿tá? Harinas, como decíamos hoy, integrales, todo lo que es integral, harina integral, fideos integrales, arroz integral, que me va a aportar fibra y minerales, aparte de esa fuente de carbohidratos. La avena, que es algo que es económico también. Muy económico. Es muy económico y es muy nutritiva. Aparte la puedes hacer polvo y la puedes usar como harina también, es algo que es súper versátil. Bueno, y frutas y verduras, siempre, y como te decíamos ahora recién, que sean de estación, que sean más económicas. Aparte, las frutas y verduras generalmente dan vitaminas que es difícil conseguir en alimentos como... Claro, son fuentes de vitaminas que nosotros siempre hablamos de los colores de los platos. Cuanto más colorido, mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, hay vitaminas que le dan como el color a esa verdura o esa fruta. Entonces, cuanto más colores hay, significa que tengo más variedades de vitaminas. Ah, eso no lo sabía. Y bueno, las legumbres, por ejemplo, las lentejas, los garbanzos, son cosas que son económicas, claro, y son fuente de fibra, de carbohidratos, de hierro, claro, de micronutrientes que son súper esenciales. Es algo económico y es saludable. Esas cosas son económicas y me van a salvar siempre. Si yo tengo siempre, ahí juega un papel fundamental la organización también. Si yo tengo siempre en mi casa harina o avena, lentejas, fruta, verdura, algún enlatado que puede ser las lentejas o los garbanzos, no tiene por qué ser así, naturales, que a veces da como un poco de pereza el tema de la cocción y todo eso. Nada, la lata funciona bárbaro, ¿tá? Y yo tengo todo eso a mano, es más fácil armarme en la heladera, yo no sé, bueno, en el freezer, pollo, algún pescado, alguna lata de atún, ¿tá? Es más fácil armarme un plato completo y saludable que si yo voy en el momento que voy a cocinar al supermercado y voy con hambre, generalmente no voy a tomar buenas decisiones. Entonces, si tengo todo a mano y en mi casa, es más fácil. Aparte en los supermercados siempre tienen eso del marketing, que te ponen las cosas buenas al final. Exactamente, vos lo primero que vas a encontrar va a ser lo menos saludable. Claro. Y vos vas a llegar con hambre, apurado a cocinar, entonces vas a cazar lo primero que veas. Lo más rápido. Exactamente, y eso es lo que tratamos de evitar. Y en relación a congelar alimentos, por ejemplo, comprar bastante cantidad, prepararlos, congelarlos. Perfecto. No, yo escuché un mito que decía como que perdía nutrientes. No. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en una empresa, lo que hacía era cocinar el domingo, toda la semana, y después recalentar en el microondas. Pero también vi como un mito que decía que puede alojarse por tanto tiempo en la heladera, no en el freezer, sino en la heladera, una bacteria que te puede hacer hasta matar. Pero no sé si es verdad. Todo tiene una vida útil. En realidad, claro, tiene, sí, depende del alimento que estemos hablando, lo que podemos guardarlo y conservarlo.
las bacterias crecen en determinado contexto, ambiente. En la heladera, con el frío, retarda más ese crecimiento. Si tienen poco oxígeno, o sea, que están en algún recipiente más hermético, cerrado, van a crecer menos también porque no tienen casi oxígeno. O sea, todo eso va a ayudar a que el alimento se conserve mejor por más tiempo. Depende del alimento cuánto es ese tiempo. Pero en el caso del freezer es maravilloso. O En sea, todo caso lo etiquetás, le pones con la fecha. exactamente. La idea de que ahora está muy de moda, se habla mucho de esto del batch cooking y el meal prep, es esto que es bueno, cocino un día en grandes cantidades y almaceno en la heladera o en el freezer y tengo todo organizado. Eso es maravilloso porque me va a evitar lo que hablábamos hoy, de Mira. salir a comprar y bueno, capaz que no en las mejores condiciones, no tomar las mejores decisiones. Aparte puedes eso utilizarlo, ir a un mayorista y Claro, te traes comprar. verduras en cantidad, tipo Exacto. al MAM no, al que dijiste vos recién, Mercado agrícola. al mercado Montevideo, agrícola, sí. que también tienen carnes, compras, porque ahí tenés que comprarlo a Exacto. 5 kilos, pero para un mes, Exacto, pero vos lo frizás y ahí tenés está. todo en tu casa. Y ahí te ahorraste un montón de dinero que capaz que yendo al Exacto. súper Comprando las cosas todos los días de a poquito estás ahorrando Está. plata y estás ahorrando tiempo. y Las salud. dos cosas. Y salud, Y principalmente. salud. Y optimizando las veces. En mi caso era solo arroz con cerdo, ¿no? Pero toda la semana, pero sí, pueden hacer eso, comprar varias verduras, varios Por tipos de cantidad. carne Sí. y lo cocinas un día y Las después verduras no están congeladas. Pero ni siquiera necesitas cocinarlo en un día, dejas No. todo picado, yo qué sé, sí, morrón de después tenés cebolla y Claro. coso para hacer, no sé, un preparado y Claro. vos lo dejas todo congelado, lo tirás con el sartén y Yo lo siempre digo, cocinas ahí. lo que de repente cuesta el un día decir, Hacer bueno, todo me eso. pongo a eso. Ahora, después que vos lo hiciste hábito y que decís, bueno, me organicé y yo los lunes de tarde cocino, después son no pueden, 2, 3 horas que no te lleva más de eso Y después te y ahorraste un te montón de horas. soluciona después no una pueden ir sin semana o eso. dos, claro, y te acostumbras a tener todo, como decís vos. Yo, por ejemplo, un día a la semana agarro la picadora, meto cebolla, morrón, Y la haces proceso una vez todo sola, que la picar. me lleva nada y eso lo pongo todo en bolsita Ziploc en el freezer y cuando voy a hacer un fondo para un tuco, una tata, lo que sea, es agarrar la bolsita, meterla en la olla Y ya está. y ya está, no tengo que pelar cebolla, no tengo que picar, no te va nada. No lavas una vez el cosito y no 50 veces. Exactamente. Te ahorraste un Después montón. que entras en eso es un camino de ida, pero cuesta eso, empezar y hacer el hábito, hacerlo todas las semanas. ¿Y qué tips? Más o menos ya fuimos dando, ¿Sí? pero ¿tenés algún otro tip para cualquier persona que quiera empezar en esto de alimentarse más nutritivo? Sí, o sea, fundamental cuando arrancamos es lo que decíamos hoy, aumentar el consumo de frutas y verduras, ¿tá? Incorporar todo lo que son leguminosas, lentejas, garbanzos, todo eso, en distintas preparaciones, que el uruguayo es como medio reacio, vos decís lenteja y te piensa en guiso, Sí. entonces le hablas de una lenteja en verano y es como, ¿qué? Y sí, se pueden ensaladas, en un montón de cosas, hamburguesas, lo que En quieras. internet hay millones de mil recetas. cosas, hay hasta pan, o sea, hay mil cosas de hacer con eso. Incorporarlas, variar el tipo de carnes también, que estamos como muy arraigados a la carne roja, ¿tá? Y bueno, incorporar lo que es el consumo de pescado, que es bajísimo en Uruguay. Mucha agua, volvemos al tema de la hidratación, hidratarse, empezar actividad física de a poquito, ¿tá? O sea, a veces uno piensa en actividad física y dice, "Ay, bueno, yo no puedo pagar un gimnasio", pero no es necesario salir a caminar, Claro. una bicicleta, cualquier cosa que sea moverme. Te pones a bailar en tu No casa tengo con tiempo, música. bueno, en mi casa y está, Limpiando. pongo algo en internet, exacto. Lo importante es mover. Si trabajo en algún lugar que tenga escaleras o ascensor, bueno, uso las escaleras, subo y bajo las escaleras en un ratito que tenga libre. Si voy en ómnibus a trabajar, me bajo una parada antes y camino 2 cuadras. Todo Pequeñas cosas hacen la diferencia. Todo lo que sea un poquito hace la diferencia. es como pensar en esas pequeñas cosas. Exacto, sí, sí. Y vos como nutricionista, al momento de que una persona llega a tu consultorio, se Sí, dice, ¿no? sí. Lo ayudás a saber un montón de cosas relacionadas a su cuerpo, Sí. pero también le brindás recetas o recomendaciones en ese tipo de cosas. Claro, sí, depende ahí de la persona. Hay personas que llegan
y tienen más conocimientos de cocina que yo. Sí, obvio. O sea, yo siempre digo, yo soy nutricionista, no soy cocinera, o sea, obviamente sí hablamos de las formas de preparaciones y todo eso. Hay personas que se manejan muy bien y está mejor que yo en la cocina y que les gusta cocinar y hacer cosas caseras, entonces es súper maravilloso. Sí, pero hay Y gente hay que, gente que que no. llega y te dice, pa, lo que pasa, que Claro, y hay yo... gente que no sabe y bueno, y siempre se trabaja y eso se aprende y se van cambiando los hábitos de a poquito. Pero la importancia que su trabajo no solo es la alimentación saludable, Ah, sino todo ese no, apoyo, todo ese claro, sí, y camino. educación, trabajamos muchísimo en educación. Más allá de que yo te diga, bueno, lo que tenés que comer es, bueno, es cómo, es cuándo, es los otros roles de la alimentación, como hablábamos, está la importancia de lo social, de que no restringas nada, si no hay un motivo por qué restringirlo, eh, no generar eso de lo que hablábamos hoy, de bueno, de prohibiciones. ¿Tá? Yo particularmente no hablo nunca de nada prohibido, o sea, no hay nada, alimentos prohibidos. Claro. ¿Tá? Sí, hay cosas que controlamos, pero Inclusive no. está como premio, porque por ejemplo estás haciendo una dieta o algo y decís, bueno, toda la dieta la hago toda la semana y después el fin de semana sí me parto la boca. La alimentación es un 100%, o sea, siempre hablamos del 80 y el 20. Si el 80% de mi alimentación es saludable, yo cumplo con el plan, hago ejercicio, un montón de cosas. Y bueno, el fin de semana es el 20%. Y tiene que estar lo social, y tengo un cumpleaños, tengo un evento, lo que fuera, tengo ganas llegó el sábado, no te van a cocinar, me voy a pedir un chivito. Está perfecto. Claro. Cómelo tranquilamente, disfrútelo. Vamos a pedir una pizza porque vinieron unos amigos, se come la pizza porque no cambia todo lo que yo vine trabajando, o sea, no pierdo nada, nada, o sea, se disfruta porque la alimentación también es para eso, es para compartir, es para disfrutar y se tiene que disfrutar. Si tuvieras que dar 3 reglas básicas de nutrición que deberíamos seguir, ¿cuáles serían? Reglas básicas de nutrición. Puede ser difícil. Sano, variada, ¿tá? Lo que decíamos hoy, de no restringir nada, ¿tá? Una alimentación que tenga todos los nutrientes, que sea completa, la hidratación, eh, y bueno, no de nutrición, pero sí de hábitos saludables, la actividad física. Eso, actividad física, una alimentación completa y variada, y la hidratación. Me diste 3 justitos. Y hablando un poco, también lo hablamos al principio, pero ¿cómo es el futuro de Uruguay en este tema? Y se está trabajando muchísimo, muchísimo, sobre todo en eso, en la información, en que la gente tenga información, que tenga conocimiento para tomar buenas decisiones. Lo que decíamos hoy del tema del etiquetado, ¿tá? Se peleó mucho y se logró esa ley para que la gente tenga el conocimiento y la información de tomar siempre la mejor decisión. ¿Tá? Que no es tampoco, como decíamos recién, no hay nada prohibido, o sea, no es no compro este paquete de galletita porque tiene 3 octógonos. Sé que tiene los octógonos, entonces sé que no es lo más saludable, pero me encantan, entonces bueno, voy a comprar un paquete hoy porque tengo muchas ganas de comerlo, porque Pero me gusta. soy. Ahí está, entonces está, hoy lo compro, lo como, lo disfruto, bárbaro. Sé que tengo la información, que sé que es algo que no puedo comprar todos los días, que no debería estar en mi alimentación habitual. Pero bueno, es eso, es tener la información y bueno, y tomar la decisión correcta. ¿Y qué mensaje final le dejarías a todas las personas que sienten que es difícil o imposible, no sé, llegar a ese punto en el que te sentís cómodo, cómo te alimentás y cómo Sí. estás llevando? Que no es imposible, que hay muchas herramientas, que busquen ayuda, por supuesto, siempre en un profesional. Que hablábamos un poquito hoy el tema de las redes, está que hay mucha información hoy Sí, circulando, yo te tiré varios mitos que me que han dicho está a bueno, mí. está bueno que haya información, siempre hay que ver de dónde viene esa información y qué base tiene. ¿Y en quién se están basando? Exactamente, porque incluso hasta a veces hasta dentro de los mismos profesionales, o sea, no todos coincidimos en todo. A No. veces dentro de nosotros hay colegas que, bueno, que,
que tienen una posición de repente ante un tema y hay otros que tenemos otra. Pero siempre tenemos un sustento y un argumento de decir, bueno, no, yo creo esto por tal cosa, y hay un argumento, un sustento científico atrás de eso, y hay estudios sobre atrás de eso. Entonces, bueno, siempre esa conciencia de, bueno, de cuando escucho una información, poder tener la capacidad de analizar y de cuestionar, decir, bueno, ¿de dónde viene? ¿Qué base tiene? ¿Qué argumentos tiene? Claro. Y No quedarse solo con lo que dicen, sino exactamente, investigar. investigar un poquito más y cuestionar a todos, o sea, a un influencer y a un nutricionista también, o sea, cuestionar así, bueno, pero a ver, ¿por qué dice eso? ¿De dónde lo sacó? Nada, cuestionar toda la información que me llega para yo poder tomar una decisión mucho más consciente. Y también para aprender en el proceso, ¿no? Exactamente. Porque uno cuando se acerca a una persona como vos, aprovechar esa oportunidad y aprender de Y eso. sacarse No siempre solo, todas las dudas. no esperar a que ella me diga "Sé esto y ta", No, sino sacarse todas porque las dudas y cuestionar y preguntar, siempre digo, o sea, eh, nunca nadie debería enojarse porque nos cuestionan o nos preguntan. A mí, a mí, por ejemplo, me encanta trabajar con niños porque te preguntan todo. O sea, y los adultos mayores también. O sea, como que no tienen. Un ese adulto filtro. mayor no tiene vergüenza ninguna, están como. Ya Esperados, perdí la vergüenza en la vida. le planteas un juego y todos, nadie tiene vergüenza, todos hacen todo, y los niños preguntan. O sea, creo que lo más difícil somos los adultos. Pero los niños preguntan, y vos le pones un juego y esto, ¿por qué tal cosa? O el alimento este tiene tal cosa, y por qué, y por qué. Y eso es maravilloso, porque también te nutre a vos y te hace a vos estar también continuamente refrescando conocimientos y buscando respuestas, y eso está muy bueno. Claro. Así que te damos las gracias por haber venido. Ajá. Tenemos un regalito para vos, Bueno, muchas que gracias. para Gracias que a te des ustedes. ese día permitido de Dulce Jime que nos brindó para ¡Qué regalarte. rico! Así que Pero muchas gracias muchísimas por venir. gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que fue un placer con los dos. Y como decías vos, bueno, quedo abierta a que de repente si hay algún tema más en particular que causó más atención o para profundizar más, estaría buenísimo también. Estás totalmente disponible. Sí, Así que totalmente. invitamos a todos a que si quieren comentar, tienen alguna duda, siéntanse libres, pueden dejar abajo en los comentarios. Así que sí, para terminar, contanos dónde te pueden encontrar, si tenés redes sociales y en qué te especializás. Así cualquier persona que tenga interés en acercarse puede. Bien, yo atiendo presencial en Playa Pascual. Me pueden seguir en las redes Gionut. Y bueno, mi especialización, lo que yo me he especializado desde que me recibí es en nutrición deportiva y en nutrición en la mujer. Atiendo también varones, pero bueno, me especialicé más en todo lo que son las distintas etapas de la mujer. Y trabajo con adolescentes, sobre todo en lo que tiene que ver en conjunto también con psicólogas, a lo que son los trastornos de la conducta alimentaria. Buenísimo. Así que sí, nos vemos en un próximo podcast. Recuerden que igual en la cajita de descripción le dejamos todas las redes sociales de ella, así se les hace más fácil poder llegar y nos vemos.